esto, profesora Irma. Nueva reforma educativa, la última 2019 ya con la presente administración. ¿Va bien? ¿Cómo vamos? ¿Están garantizada la buena educación para nuestros hijos? Pues un poco en el tono del preámbulo que a la mesa de discusión, los problemas educativos en México son mucho más profundos que una reforma, ya sea de pues, la reforma que vivimos con Peña o la vivimos con Calderón, ahora la que vivimos en el sexenio actual. Creemos que ninguna ha atendido de manera profunda y estructural los grandes problemas educativos de México. Entonces, esta tiene rasgos y tiene peculiaridades que la hacen también preocupante, pero en otro sentido. Entonces, mi primera, digamos, aproximación a la complejidad del tema es que es mucho más que una reforma la que necesita el SEN, el Sistema Educativo Nacional. Necesita entender temas, por ejemplo, de captación y formación inicial para los docentes, necesita atender temas estructurales justo de las condiciones de los alumnos en las escuelas, de infraestructura, sí, de los ambientes de aprendizaje y por otra parte, ¿por qué no también una revisión del diseño curricular que se tiene que implementar en las aulas? Vayamos con esta reforma que hizo el presidente Enrique Peña Nieto, que fue 2013, ¿no? Pues se veía 2017. Bien, se veía bien, ¿no? 2017. Se veía bien, ¿no, Israel Sánchez? Que los profesores presentaran una selección con los mejores currículums, con los mejores posgrados, con el compromiso y así que se fueran designando a los directores de las escuelas primaria, secundaria, y lo borraron. O sea, analicemos, ¿estaba tan mal la reforma del presidente Enrique Peña Nieto para borrarla? Bueno, es que lo que comenta ahorita la doctora tiene mucha certeza. La realidad está obviamente muy cercana a la realidad, no solamente la que vivimos hoy, sino también la que vivimos en aquella reforma, porque planteaba, se quedó nada más, incluso por el sentir de muchos maestros, en una reforma educativa, administrativa, perdón, se quedó solamente en eso, en donde regresó toda la parte, en la parte práctica, solamente el control del pago de los maestros y algunas cuestiones, pero la parte central de no centralizar la educación, de fortalecer los espacios, incluso donde los maestros pueden tener mayor oportunidad de desarrollo, y con ello el beneficiar un modelo educativo más integral, pues la verdad es que quedó también en el olvido porque pareciera que el logro fundamental de la administración pasada pues fue la reforma educativa. Y bueno, se dejó a ver con el tema de la pandemia, porque la pandemia nos dejó una serie de, como ya lo comentaban también ahorita en el resumen, en esta introducción, la pandemia vino a generar precisamente todas estas, lo que nos hacía falta. El problema es que las que se pretenden actualmente, incluyendo el libro de texto en cuestión, esto no deja, o sea, es decir, volvemos a lo mismo, nada más es yo lo veo así, como un punto de vista personal, es una piedra más en el camino. Pareciera que en lugar de tratar de avanzar a la educación, le ponemos más piedras. O sea, aquí yo quisiera que nos detuviéramos un poquitito, profesor Israel, ingeniero, porque dices que la reforma de Peña era administrativa, pero ¿no habría que empezar por ahí, maestra Irma Villalpando, en empezar a tener mejores profesores que ganen mejor, que no por hacer manifestaciones obtengan una plaza, sino que se la ganen y ahí empezaríamos a depurar el sistema educativo? Así como idea en abstracto, por supuesto. Pero sí era, ¿no? ¿No era así la intención? Tenía un componente, no hay que olvidar, un componente político. La relación entre el sindicato y gobierno ha sido de una especie, digamos, de contubernio amaciato también que tiene que pasar por una revisión crítica. Me parece que, digamos, había también un tema ahí de carácter político con el sindicato, con la coordinadora, con la correlación de fuerzas que finalmente se reconfiguró y que, bueno, que claro, que pasaba por quitarle al sindicato ciertas, digamos, canonjías o
decisiones que tenían que ver con la asignación de plazas. En ese sentido, para decir, ¿fue una reforma buena o mala? Yo podría decir que era una reforma incompleta, atacaba una parte del problema, la parte de la profesionalización de los docentes, la parte, digamos, de la asignación y la selectividad, y que, bueno, que podemos decir que ahí hay un fuerte problema a nivel formación, asignación de plazas, y todo lo que le llamamos, digamos, formación o carrera profesional ya cuando se está en activo, ¿no? Ya en la trayectoria profesional, cuáles son los incentivos, cuáles son, digamos, de lo que se le acusó es que era punitiva. También ahí hubo un manejo político de mucho galimatías, ¿no? Tenía una parte, sí, digamos, de ascenso y de cierta meritocracia, había otra más formativa. Fuera como, ahora sí que ya lo que sucedió, lo que sí creo que no fue bueno es borrarla de tajo toda, porque así también estamos en los diseños curriculares. Ya todo esto de los aprendizajes clave, todo lo que avanzamos, todo lo que se produjo, también por una intención política, nada que huela a gobiernos pasados sirve, todo está mal y caemos en posiciones muy maniqueas, muy simplistas, bueno y malo. Y me parece que la realidad tendría que verse tratada con mucho más rigor, atendiendo a su complejidad. Entonces, sin duda tenía algunos puntos rescatables que se desecharon. Eso sin duda. ¿Y qué fue, ingeniero Israel? Entonces, de plano llegó el nuevo gobierno y dijo, esa la hizo Peña Nieto, adiós, y la del 2019, ¿qué trae? ¿Qué trae de bueno? Así es que ese es el problema también, incluso un poco abriendo el espectro, porque no nada más hablamos del tema de educativo, lo hizo con muchas buenas prácticas administrativas, buenos programas que incluso recibieron reconocimiento internacional, que fueron adoptados incluso por otros países, como por ejemplo las escuelas de tiempo completo, los desayunos escolares, las guarderías. O sea, pareciera ser que este gobierno lo que hizo fue, con el pretexto de que había un tema de corrupción, que siempre hay, pero que es importante atacar la corrupción, pero no borrar lo bueno. O sea, es decir, en todos los gobiernos siempre ha habido cosas malas, pero también existen cosas buenas que comúnmente, bueno, se había dado esta práctica de ir, aunque fuera cambiando de nombre, pero irlo mejorando. Sí. Este gobierno dijo, vámonos para atrás, pero así lo vimos con todos, lo vimos con los programas empresariales, lo vimos con los programas educativos. Acaban de salir en algunos días la extinción de la CONACYT, que ha sido un referente internacional para investigadores, y simplemente se borra donde no se presentan pruebas de que hubo corrupción, ¿no? El borrar fideicomisos, en fin, sin una evaluación previa del impacto, como bien dice la doctora, en ese sentido de que no buscar borrar por borrar. ¿Por qué? Porque todo lo logrado, todo lo que se alcanzó de mejora, pues simplemente se borra. Y eso, en el ámbito internacional, pues simplemente significa un retroceso, porque es volver a empezar. Y el problema es que de dónde nos agarramos, cuál es el hilo conductor. En una estrategia de una política pública, cualquier política pública siempre debe de venir con un diagnóstico, cualquiera, ¿no? Incluso los planes de desarrollo van en ese sentido. Por eso hay una ley que se establece para ello. Si eso no lo haces, pues entonces, ¿cuál es el objetivo de tener un gobierno y que le dé continuidad a lo bueno? Obviamente lo malo se tiene que descartar. Pero en esta parte, este gobierno dijo, no, o sea, va a ser borrón y cuenta nueva, aunque haya sido bueno. Y eso nos arrastra a décadas o años. Porque se comprometió. Porque se comprometió desde campaña, esa reforma educativa no funciona, la vamos a cambiar. Y llegaron Irma Villalpando con esta nueva reforma, donde lo más destacable es los famosos libros de texto, que yo no sé si están tan mal que traigan esta tendencia marxista, y me refiero a Marx Arriaga, que es el encargado de los libros de texto. Irma Villalpando, no sé si tenemos unos cuantos segundos para que abordemos este tema, pero ¿vienen tan mal estos libros con tendencia marxista por Marx Arriaga, el titular ahí de los libros de texto? Permíteme dar un paso atrás para no dejar un punto muy, muy importante, y ahorita sin duda abordo No hay que olvidar
que toda la discusión se está dando, digamos, a nivel político, la SEP, los especialistas, el director de materiales, el director general de materiales educativos, Marcos Arriaga, muy silente, muy, digamos, opaca su presencia en el debate de la Secretaría de Educación. Habría también que hacerle mención que ahí tendría ella que salir a decir al debate, pero en las aulas, las escuelas mexicanas, las escuelas públicas, el 90% de escuelas en este país de educación básica son públicas, ¿no? ¿Qué sucede en esas escuelas? La reforma 1, la reforma 2, la reforma 3, ¿realmente cambian las cosas? Pues la investigación lo que dice es que realmente cambia muy poco. Son los mismos profesores, son las mismas aulas, es la misma cultura de los centros escolares, la misma burocracia y centralización. Entonces, estamos mal en esta. Tampoco es que hayamos venido de mejores cosas en las anteriores. Por eso hablaba, digamos, de lo profundo y de lo sustantivo que para nada se está tocando. Entonces, digamos, todo queda a nivel de currícula pensada, pero no currícula vivida, no práctica docente de verdad. Entonces, es muy difícil decir si el programa de los aprendizajes claves del 2007 Peña o los del 2011, que todavía los niños de sexto estamos con 3 reformas en la primaria, por ejemplo, ¿no? Bueno, estaríamos si entraran estas con 3. Entonces, también hacer digamos, dar que el sistema educativo nacional a nivel serio está olvidado, no se está llegando, porque mientras no se movilicen a los maestros. Ahora sí, si me permites. No, ya nada más vamos con estos libros de texto marxistas, regresando de la pausa, porque también es importante de que una planeación mala permea en menos estudiantes, que no quiere decir que los estudiantes que cursan en educación pública pues vayan a ser todos malos, pero permea en los menos posible. Pero con este tema regresamos, ingeniero Israel, maestra Irma, en 2 minutos. De la situación educativa que hay en nuestro país, gracias ingeniero Israel Sánchez, gracias profesora Irma Villalpando. Déjenme darle una información. El gobierno de la República recibió un nuevo revés ahora en materia educativa. Un juez federal suspendió de forma provisional la impresión de los famosos libros de texto gratuito de esta llamada nueva escuela mexicana. Lo anterior como respuesta a una demanda presentada por la Unión Nacional de Padres de Familia contra la Secretaría de Educación Pública. La resolución judicial establece que las autoridades responsables, en este caso la SEP y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito, deben observar los procedimientos legales para la determinación de los programas y planes de estudio para el ciclo escolar 2023-2024. Los libros de texto que ya hayan sido impresos no podrán distribuirse porque no han sido revisados por los estados, los maestros, los padres de familia, tal como lo establece la ley. Válgame la situación, profesora Irma, ingeniero Israel. Entonces resulta que este famoso Marcos Arriaga, que es el director general de materiales educativos, pues no consultó con nadie y decidió, parece que por sí mismo, que los libros de texto tengan una tendencia ahí medio humanista, socialista, y entonces aquí la pregunta es, Israel, ¿qué va a pasar con esto? ¿Requerimos de gente que tenga más conocimientos de humanismo, de sociedad, de sociología, o que le metan a las matemáticas y a la lectura? Sí, así es. Mira, es un poco el antecedente ya lo que has venido comentando y incluso lo remarcó muy bien la doctora. Este tema del proceso curricular, de alguna manera un producto de todo este proceso pedagógico, tecnológico, científico, para que el alumno pueda tener las capacidades básicas y que se desarrolle durante toda la vida. Para eso es el tema de la educación y que se forme en algunas capacidades y habilidades que le sirvan para la vida. El libro de texto es uno de los productos esenciales, no solamente para aprender a leer o para saber de historia, sino para fortalecer aquellos conocimientos que son necesarios. El tema está fundamentalmente en que cuando la evaluación PISA
nos dio siempre dos elementos principales, que nos hacía falta fortalecer las estrategias educativas en habilidades básicas, y en ellos estaba fundamentado, se veía el reflejo en matemáticas y en español, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver cómo estábamos, bueno, pues los programas de alguna manera, mal que bien, con reformas o sin reformas, empezaron como a ver este emparejamiento, como ya lo decía la doctora, por lo menos había una continuidad, y la evaluación nos permitía saber si avanzábamos o atrasábamos. Sí. No era una medida impuesta por las anteriores administraciones, es una buena práctica que realizaron los gobiernos integrantes de la OCDE, donde México forma parte. El asunto es que México dice, de manera unilateral, dice, yo ya no hago la evaluación, háganle como quieran, y entonces no sabemos cómo salimos en 2017, 2018. Como no tenemos resultados de evaluación y nos llega la pandemia, que era algo que no sabíamos que íbamos a llegar, obviamente, deja otras carencias, ¿no? No solamente la parte del desarrollo de estas habilidades, sino que no se sabe cómo evaluar. Entonces, llegamos a otro punto donde nos dicen, ahora va a haber un nuevo modelo, ¿en base a qué? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál fue esa ruta crítica que establece la ley? Y por eso nosotros, desde hace 2 años, porque no fue de ahorita, fue desde hace 2 años empezamos a tocar las puertas a la Secretaría de Educación, pues para conocer este proceso. La ley establece que debe de socializarlo. Muchos de los maestros no saben. Sí. Lo elemental en una escuela es la planeación, es la estructuración de metas, objetivos, resultados. Si no tienes el libro, producto, resultado, y lo socializas y dices, oye, el libro trae ha pasado muchas veces, oye, el libro trae un error técnico, hay que corregir tales páginas, y esto se sociabiliza meses antes. Hoy en día no sabemos qué pasa, pero ya nos anuncian que va a estar el libro, y ¿qué va a pasar con los niños el primer día de clase? Sí. Cuando, ¿qué tipo de contenido va a ser? Ese es el problema fundamental, ¿no? Y que nos sorprendan, entonces, profesora Irma Villalpando, no está peleado la educación ideológica, geopolítica, pero pues esa la dejamos para la prepa o la universidad, ¿no? Pero la educación básica, maestra, el libro de texto es fundamental. Me hacen de la página 10 a la 15 y ahí están todos, es lo básico, ¿o estoy mal? Alberto, a mí me parece que es exactamente el señalamiento que estamos haciendo quienes, digamos, hemos tenido trabajo con los niños. Necesitamos atender las necesidades de lectura, de comprensión, de desarrollo en el pensamiento lógico matemático, enseñarlos justo con valores de justicia, de equidad, de perspectiva de género. Vaya, en las ideas. Nosotros convenimos en hacer una ciudadanía crítica, pero también con conocimientos sólidos y habilidades de esas que persigue el mundo. No es que no las persiga México, es el desarrollo individual que a la postre da un desarrollo colectivo. Esas no tendríamos por qué tener discusión. Aquí el tema que se cruza, a mí me parece que se cruzan al menos 3 temas. Uno muy rápido, de corte jurídico. No se respeta la SEP, la Dirección de Materiales Educativos, no respeta lo que la misma ley dice. Claro. No digamos, las formas y los tiempos. Primero se tiene que oficializar el programa de estudios. Una vez que se oficializa, porque la Ley General de Educación dice, ¿no? Se tienen que hacer los libros de texto con los programas de educación vigentes, con los programas de estudio vigentes. Los vigentes son los de Peña, los vigentes son los del 2017. No tenemos programas vigentes y ya están los libros. Entonces, ¿en qué lógica o en qué alteración lógica se llegó a hacer los libros sin contar con los programas de estudio? Ese es un primer trazo. El segundo, el que da el abogado, Israel, me parece, disculpa. Sí, Israel. Israel, de corte, digamos que no se consultaron a los sectores y actores, y también está estipulado por la ley. Entonces hay un desaseo ahí y que se tendrá que librar a nivel jurídico. Hay otro a nivel más pedagógico o educativo, que es la carga ideológica. Y ahí sí me parece que ha habido un galimatías enorme, que si todos los planes deben tener carga ideológica, que si no. Entonces,
A ver, porque a veces los ejemplos que se ponen son de historia. Historia es una materia sui generis, ¿no? La historia como tal, por su contexto sociopolítico, desde donde nace y se interpreta, por supuesto que trae una carga ideológica, pero yo les preguntaba a unas maestras que me consultaban algo de este tema, les decía, a ver, para hacer una cisterna, para hacer un puente, para, digamos, hacer un cálculo matemático, digamos, es puro razonamiento formal. Claro. Y ahí no tendríamos que meter si alguien es de derecha o de izquierda, o la fotosíntesis, o el ciclo del carbono, o innumerables temas que no tendrían por qué ponerse a disposición. El tema aquí es cuando se juntan o se cruzan los conocimientos de matemáticas para interés ideológico. Y entonces decimos, y dice el plan de estudios más o menos, ¿no? Las matemáticas tienen que servir como insumo, como herramienta para comprender los problemas sociales de injusticia y de opresión. Si yo utilizo las matemáticas para eso, entonces estoy haciendo un uso social de las matemáticas con carga ideológica. Claro. Esa es otra cosa y sí está presente en los libros. El libro para el maestro es un libro que va a pasar a la historia. Yo he revisado, los he leído todos, al menos los que están circulando, que parecen oficiales con hoja legal, con ISBN, con toda la estructura, y van, y si el presidente dice ya se están imprimiendo, es que son esos justo, ¿no? Pero lo que uno observa en esos libros, por ejemplo, el libro para el maestro es un manifiesto político. Un libro para el maestro, estamos acostumbrados a que nos den recomendaciones de cómo aprenden los niños a esta edad, y qué metodologías didácticas, y qué es el constructivismo. No viene nada de ello. Lo único que viene, o viene mucho más bien, de teoría sociocrítica, de teoría sociopolítica, recomendaciones de libros de corte de la teoría crítica, si es un posicionamiento postmarxista. Freire es quien, digamos, ellos abrevan de la pedagogía crítica de Paulo Freire, pedagogo brasileño, marxista, que cree que a través de la escuela, pero era una pedagogía de adultos, además, huelga decir, pues no era de niños. Entonces, hay ahí como muchos temas, la carga ideológica, y por último, y no menor, que es la que yo más he querido fundamentar, es que se nota a leguas que no fueron hechos por equipos especializados. Hay errores de construcción didáctica y de secuencia a la edad de los niños. Los libros de primer año son libros que piden actividades fuera del interés y de los procesos cognitivos, los desarrollos conceptuales que pueden hacer los niños de esa edad. Quienes, digamos, estamos en el campo, yo tengo muchos años, digamos, en escuelas y todo esto, sabemos que sí, que no con los niños. Esos no, aunque dicen que el libro dice que lo hicieron maestros, decenas de maestros. Marx Arriaga dice en su tweet que lo hicieron miles de maestros, pero bueno, vamos a pensar si decenas o miles. El tema es que parece que lo quieren legitimar porque lo hicieron maestros. Y yo ahí diría, pues no, es un campo de especialización didáctica. Claro. Cómo se enseña español, muy diferente cómo se enseña matemáticas o ciencias. Claro. Y cada campo de estudio merece formación de equipos de trabajo de expertos que también consultan a maestros, por supuesto. Esto es muy, y que requieren un proceso. Esto es muy grave, profesora Irma Villalpando, ingeniero Israel, esto es muy grave. O sea, que quieran sorprender con una formación marxista del joven Marx Arriaga y que nuestros hijos y nuestras nuevas generaciones estén presas a eso de manera sorpresiva. Pero con este tema vamos a regresar en 2 minutos. Estamos aquí a debate. Para que esos libros de texto sean detenidos, que ya no se impriman, porque no salgan con la justificación, es que ya se imprimieron, ya repártalos. ¿Cómo está esa situación? Mira, más bien el tema de que la jueza haya aceptado y haya puesto esta suspensión provisional obedece a que ella requiere a la autoridad, a la Secretaría de Educación, información que dé sustento a lo que nosotros como padres de familia, como es nuestro deber y nuestro derecho, solicitar este informe.
en el proceso judicial, todo este tipo de juicios, es, a ver, necesito los elementos de la Secretaría de Educación. Entonces, estos elementos no son una... no es el elemento en sí, no son elementos que detengan propiamente el proceso, sino más bien es saber si esos libros de texto que nunca se socializaron son acordes, porque si no son, como ya lo comentaba la doctora, si no son acordes a la planeación estructurada, pedagógica y demás, que creemos que es así, pues obviamente se tendrá que recurrir a lo que ya se tiene, ¿no? Anterior, es decir, a los libros, al contenido que ya se tiene, indicando que esto no significa que ya no se haga, sino simplemente que se hagan con el proceso adecuado, ¿no? ¿A qué atribuyes, doctora Irma, el sentido de que poco se habla de este tema? ¿Lo están dejando así que vaya metiéndose como el moho, como la humedad? Yo creo que al interior de la Secretaría de Educación Pública también hay una división, digamos, en posicionamientos. Hay un posicionamiento que yo percibo mucho más radical, con otros que mucho más, digamos, dialogantes, moderados, que podrían entablar, digamos, esta comunicación con los diferentes sectores. Entonces, al interior también me parece que no están las cosas fluyendo de una manera armónica, y eso tiene sus consecuencias ya en los resultados. Estamos frente a un panorama, a mí me parece, de alta incertidumbre, porque estamos a casi 3 meses de inicio del ciclo escolar, digamos, de la implementación de esta reforma, y decimos de una manera quizá sintética, si van estos libros y en el terreno legal, el estilo personal, nosotros, bueno, ya a estas alturas ya sabemos la psicología, la personalidad del presidente, ¿no? Que, bueno, a veces cuando quiere algo lo logra, ¿no? Si él se sostiene a que pues van a ir estos libros, ¿no? Tendrán que librarse, reitero, las batallas en el sector jurídico, sí. Pero bueno, si van estos libros, pues yo digo mal, porque no están bien diseñados, ni los maestros formados para ello. Es una reforma muy improvisada, muy al vapor, sin consulta, sin sus tiempos. Pero si no van, yo digo la importancia, tendrían que volverse a imprimir digamos, los programas vigentes, los libros actuales. ¿Habrá tiempo? ¿Será un desabasto? ¿Qué va a pasar? O sea, un poco eso es lo que tendremos que ir esperando. Y bueno, finalmente lamentarnos, porque los que la van a pagar son los niños y niñas, que donde el libro, y eso siempre me gusta recalcarlo, donde el libro de texto es quizá el único o de los pocos libros donde tienen acceso a la cultura escrita. Digamos, a nuestra sociedad cobran especial importancia. En otros sistemas educativos no, funcionan más como un complemento, como un instrumento que puede o no llevarse, pero en la estructura y en la dinámica también se ha estudiado, ¿no?, que nuestras escuelas cobran un lugar central, y reitero, para los acercamientos de los niños a las lecturas o al desarrollo de actividades. Aquí esto es grave, pero lo que les voy a informar es todavía mucho más grave, ingeniero Israel, doctora Irma. Un tribunal acaba de revocar el amparo que frena la impresión de los libros de texto gratuitos. Es decir, la SEP sale triunfante de la impugnación que consiguió la Unión Nacional de Padres de Familia de frenar la impresión de los libros de texto. O sea que van para adelante. Así que vamos a tenernos a las consecuencias. Israel, ¿qué podemos hacer ante esta embestida ideológica del joven marxista, del joven Marx, de tendencia marxista, que está encargado de estos materiales? Sí, mira, esto que comentas, sí, es algo que ya teníamos de alguna manera previsto. Sabemos que cuando se trata de decir la verdad, y en esto ya nos dijo muy bien la doctora en esta parte, en donde cuando hay una cerrazón le buscan a donde sea. Esta es otra muestra en donde, si la Secretaría sale triunfante de esto, entonces los que van a perder son los niños.
y nosotros como padres de familia, pero también hay otra situación. Obviamente el tema del juicio sigue, porque lo único que se comenta es que le dan, lo que revoca es la suspensión, pero no el juicio. Es decir, todavía sigue un proceso y apenas estamos en el proceso de avanzar. Hoy en día, por ejemplo, tuvimos una rueda de prensa donde más de 70 organizaciones, más o menos, estuvimos convocados hoy en la rueda de prensa, pero más de 40 organizaciones en las 47 sedes donde está la Unión de Padres de Familia, está este problema latente. Quisiéramos comentarlo y lo hemos dicho, nosotros no estamos buscando la batalla legal, porque entonces la Secretaría no entiende que no es un tema de cuestión legal, es un tema de derechos. Y si ellos piensan que es un tema de frenarnos a los padres de familia, pues entonces sí no están entendiendo el proceso educativo. La comunidad educativa, estamos 4 elementos, ¿no? Está la parte administrativa, está la parte docente, están los padres de familia y están los niños. Los niños y los padres de familia formamos el 50% de esa comunidad escolar. Y si no nos escuchan, y además no escuchan a los maestros, porque este tema también repercute en la labor de los maestros, va a ser trabajo doble, van a tener que compaginar estos retos con los retos de la pandemia. Entonces, los afectados no solamente van a ser los padres de familia, va a ser toda la comunidad escolar. Si eso se quiere enfrentar la Secretaría de Educación, estamos listos en esa parte. Pero también hay otra situación, mira. El tema de la participación ciudadana no se circunscribe nada más a los padres de familia. Estos libros nos cuestan a todos los mexicanos, nos cuestan de los impuestos, porque pagamos todos. Entonces, si ellos piensan que es un tema es que la unión de padres de familia, no, es la voz de los padres de familia, pero es la voz de los mexicanos que dicen, oye, los libros de texto son gratuitos. No son gratuitos, nos cuestan a todos los mexicanos. Por eso queremos que se hagan las cosas bien. Y si esto no se hace, es tirar dinero a la basura. ¿Por qué tirar dinero en una política que se dice que es de austeridad, cuando estamos tirando dinero, cuando efectivamente estos libros no van a servir? Se tira dinero a borbotones, Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto que nadie utiliza, en fin. Hay una buena esperanza, Este fallo del tribunal no impide a la jueza Medina que pueda hacer el amparo definitivo. Mañana lo va a resolver y lo tiene que notificar el viernes. Esperemos, todavía creemos en la justicia. Gracias, Irma Villalpando. Gracias, Israel Sánchez, por haber estado con nosotros. Muy interesantes, hay que estar al pendiente. Es el futuro de nuestro país lo que está en juego. Gracias a los dos por estar con nosotros. Muchas gracias, doctora Irma. Muchas gracias por el espacio. Gracias a todos por el espacio. Un gusto, Israel. Gracias, Alberto. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos en 2 minutos.